Dios les bendiga, somos iglesia, somos Amisadai. En esta oportunidad estamos acá para concluir el estudio de la carta a los Efesios, como hemos venido haciendo las últimas semanas. De antemano, muchas gracias por seguir los estudios. Espero de todo corazón que haya sido de bendición para cada vida, cada corazón que nos haya seguido. Como lo dije al principio, era un breve estudio del libro. Entiendo que hay muchas verdades y muchos conceptos teológicos que abarcar y que grandes pensadores cristianos a través de la historia los han abordado, ante los cuales yo no pretendo estar a la altura de ellos, pero de la misma forma, como un reto como cristiano, trato la manera con la ayuda del Señor de poderlos abordar y al mismo tiempo en muchas de las cuestiones teológicas que enfrentamos, en todas, me subo a los hombros de otras investigaciones que ya han hecho estos grandes teólogos cristianos a través de la historia, como lo dije antes. Es importante siempre resumir ante la mirada de otros que han estado antes que nosotros y con humildad podernos acercar a esos grandes maestros, que algunos de ellos están con nosotros y otros ya no están, pero han dejado un gran legado. El cristianismo es una fe de más de 2000 años ya, y nosotros tenemos que hacer uso de esas mentes brillantes que nos han regalado y sobre todo esos corazones sensibles a la voz de la palabra de Dios. Y de ello pues hemos aprendido un poco en la exposición de este libro, como lo digo, bajo un concepto de humildad. Nosotros tenemos que ver siempre a otros antes de nuestra interpretación. Alguien dijo por ahí, en cuanto a cuestión de teología, todos vemos con lentes prestados. Nosotros no estamos redescubriendo la rueda. Cuando una persona piensa que trae algo nuevo de parte de Dios, hay que tener un poco de cuidado. Nosotros estamos exponiendo lo que la Biblia dice, y lo que la Biblia dice fue presentado hace casi 2000 años allá. Nosotros solo interpretamos lo que los apóstoles y los profetas plasmaron por la revelación del Espíritu Santo. Por eso es que yo digo, Efesios no debería de presentarnos algo nuevo, sino debería de llevarnos al ancla de lo antiguo, porque fue hace 2000 años que este libro se expresó en la pluma del apóstol Pablo para la iglesia, en este caso la iglesia de Efesios, como nosotros lo estamos estudiando, aunque a principio dijimos que mi persona se inclina que era una carta circular, y vuelvo y lo sostengo, que mi posición teológica es que este libro fue una carta que circuló por diferentes iglesias, así bendiciendo a muchos hermanos. Voy a leer una salutación final del apóstol Pablo para concluir la carta. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros, que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que me aman a vuestro Señor con todos los que aman a vuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Gracias, Señor, te damos gracias por tu palabra. Así, Dios, te agradecemos primeramente por la inspiración que tú tuviste, oh Dios, para con el apóstol, para compartirnos todas esas verdades y hacernos
y transmitirnos, Señor, a través de ella todas esas riquezas que tú estableciste desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros pudiésemos ser edificados en tu gracia, Señor. Enséñanos, oh Dios, a guardar, Padre, ese testimonio que tú diste a través de tu gran apóstol, Padre, hacia los gentiles, y así edificar, Padre, una iglesia conforme a tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y la idea de hacer un resumen de lo que vimos a través de la carta de los Efesios era contestar algunas preguntas, algunas inquietudes que surgieran precisamente del estudio y así poderlas aclarar, tener mejor una perspectiva de lo que quisimos decir. Quizá no fuimos tan claros en la exposición, por lo tanto tratamos la manera de esclarecer las cosas para así tener un mejor ángulo de vista de las posiciones teológicas que estamos desarrollando. Y por ello voy a confrontar una primera pregunta. Dice, en el capítulo 1 hablamos de lo que fue la adopción, de que hemos sido adoptados por Dios por medio de la persona de Jesucristo. La pregunta dice, si somos hijos adoptados, ¿quiénes son los hijos legítimos? ¿Somos igual a un hijo no adoptado? Tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de la adopción, de un punto teológico, desde la posición teológica que su servidor tiene, es que todos los seres humanos hemos sido adoptados en Cristo. Todos, ya sea gentiles o judíos, hemos sido adoptados por Cristo hacia Dios. Que algunas interpretaciones, sobre todo más dispensacionalistas, ponen una vital importancia a Israel como hijos y a los gentiles como adoptados. Sin embargo, esa no es una posición que sea sostenible teológicamente, porque el único Hijo de Dios es Jesucristo mismo. En Hebreos capítulo 1, versículo 5, el escritor dice, porque a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Ni siquiera a los ángeles podemos decir que son considerados hijos de Dios, sino creación de Dios. Por lo tanto, la otra posición es que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Pero al ser creación de Dios, en nuestra humanidad caída estábamos alejados de Dios. Y al estar alejados de Dios, hemos venido a ser aceptos ante Dios por medio de la obra y persona de Jesucristo. Y por lo tanto Jesucristo pasa a ser nuestro hermano mayor. Así que la adopción es una cuestión de que somos atraídos hacia Dios por medio de Jesucristo mismo. Quiero que entendamos que la adopción no tiene nada que ver con la justificación. La adopción es un decreto. Dios decretó que nosotros somos sus hijos a través de Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 12 del Evangelio según San Juan, la Escritura dice que a los que creyeron en Él le dio potestad de ser llamados sus hijos, a los que creyeron en Jesucristo. Entonces es por medio de la persona de Jesucristo que somos atraídos hacia Dios. Y Dios se nos es dado como Padre a través de Jesucristo mismo, por la única fuente que es la gracia salvadora de la persona de Jesucristo. El siguiente estudio, del estudio número 2, vamos a resaltar una pregunta que dice, de acuerdo a lo que indica Pablo, los creyentes nuevos deben de crecer en sabiduría espiritual y revelación para lograr el conocimiento de Dios. Si soy un nuevo creyente, ¿qué debo hacer para lograr esto?
El apóstol Pablo utiliza muchos términos teológicos que debemos de enmarcarlos a lo que la Escritura enseña o asentarlos, aterrizarlos a lo que la Escritura enseña. Cuando el apóstol Pablo habla de que debemos de crecer en sabiduría espiritual y revelación, debemos comprender lo que es la santificación posesional y la santificación progresiva. Nosotros como cristianos hemos sido santos, pero en una santidad posesional que Dios determinó que somos santos a través de la persona de Jesucristo. En varias ocasiones a través del estudio, yo cité varias veces el capítulo 1 y versículo 1 y 2 del libro de Primera de Corintios, cuando Pablo habla de, introduce esa carta, dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Nosotros como cristianos, cuando venimos a Cristo, hemos sido santificados en la persona de Jesús, pero tenemos un llamado a seguir creciendo, y esa es la pregunta que hay que contestar acá: ¿cuál es la posición del nuevo creyente para lograr la santificación progresiva hasta el pleno conocimiento de Dios? Recordemos que nuestra mente finita, y sobre todo nuestra mente que ha estado expuesta a la caída y ha sido regenerada por la persona de Jesucristo en la santidad posesional, ahora comienza un camino cuesta arriba en lo que es la santificación progresiva. Donde digo que comienza un camino cuesta arriba, es porque no hemos vivido esa vida de santidad durante mucho tiempo. Y quiero que entendamos que mientras estemos acá en la tierra, nosotros quizá nunca lleguemos a alcanzar la santidad completa. Es más, nunca vamos a llegar a alcanzar la santidad completa por nuestros medios. Sin embargo, tenemos algo muy importante, o la herramienta más importante que podamos tener en ese camino hacia la santidad, es la Escritura misma. Y eso es lo que habla el cristiano en cuanto a la sabiduría espiritual y revelación. La revelación le fue dada a los apóstoles y a los profetas. La revelación de la cual el apóstol Pablo está hablando de la Santa Escritura. Es en la Escritura que nosotros vamos alcanzando una madurez. Y yo siempre recomiendo a los hermanos, sobre todo a los hermanos nuevos, no quiero decir que a los hermanos que tenemos más tiempo en la iglesia, no, pero sobre todo a los hermanos nuevos, yo recomiendo el Salmo 119, que habla tan glorioso de lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, el 119, versículo 29 dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra. O sea, un enamoramiento completo de lo que es la Escritura. Aprender todos los días. Nosotros debemos de crecer todos los días en la Escritura. Recordemos, cuando hablé precisamente de ese pasaje, hablé de la oración de Jesús cuando oró por sus discípulos, donde habla de la santificación, y él dice: santifícalos en tu verdad. Y luego pone este estribillo más alto, donde dice: tu palabra es verdad. Porque la santificación de nosotros como cristianos debe estar basada en el fundamento de la Escritura misma. Amén. La tercera pregunta, hermanos, va de acuerdo precisamente al estudio 3, y es de cómo nosotros debemos vivir, o cómo debemos de enfrentar la vida como iglesia. Y la pregunta dice: hoy la iglesia evangélica es vista en el mundo como con desprecio. ¿Debemos aceptar esto o debemos esmerarnos en mejorar esta imagen ante el mundo?
sabiendo con anticipación que no buscamos la aprobación del mundo, sino la de Dios. Esta pregunta la voy a dividir en dos para contestarla. Primeramente, debemos de entender que el cristianismo las últimas décadas ha sufrido varios escándalos. Donde hablo por el cristianismo me estoy refiriendo a la iglesia evangélica como a la iglesia católica. Ambos hemos tenido escándalos muy fuertes, unos con más visión mediática que otros, ya sea escándalos sexuales, económicos, teológicos. Y una de las cosas que yo siempre digo es que debemos de dar la cara por nuestros errores. La iglesia debe de aprender a dar la cara por eso. Ante el mundo siempre vamos a hacer una carta abierta. El mundo siempre va a juzgarnos de lo que nosotros hacemos, ya que Dios demanda tener una ética superior de nosotros. Y el mundo, en el contexto en que vivimos, lo sabe porque somos una sociedad cristianizada. El otro punto es que no por quedar bien con el mundo nosotros vamos a bajar el estándar de la verdad de la Escritura, de la verdad de lo que Dios enseña. Siempre viene en mi mente cuando Saúl es ungido como rey en el capítulo 11 de Primera de Samuel, ya él siendo ungido pero sin haber tomado posesión, vienen los enemigos de Israel y le dice, mira, vamos a atacarlos a ustedes. Pero podemos llegar a un acuerdo y hacer un pacto donde ustedes se tienen que sacar el ojo derecho para que nosotros podamos hacer un pacto con ustedes y no atacarlos. Los ancianos van y le dicen a Saúl, mira, nuestros enemigos vinieron y nos dijeron que nos van a atacar porque si nosotros no hacemos lo que ellos están pidiendo, que es sacarnos un ojo, van a venir a destruirnos porque son más. Saúl se enojó y fue a la guerra y al final ganó porque no hizo pacto con ellos. Yo voy a explicar un poco qué significaba alegóricamente, quizá en una interpretación alegórica de lo que estoy hablando. Primero es que era sacar el ojo derecho. Cuando el guerrero llevaba su escudo, el cual sostenía con su mano izquierda. Eso significaba que el lado izquierdo de su visión quedaba cubierto con el escudo y en su mano derecha sostenía la espada. La visión para la batalla venía del ojo derecho. ¿Qué pasaba si los judíos sacaban su ojo derecho? No iban a poder nunca atacar y por lo tanto tampoco iban a tener un buen ángulo para defenderse. Nosotros no podemos hacer concesiones con el mundo para quedar bien con ellos. Recordemos primeramente que la misión de Dios, que Dios nos ha dado, es que tengamos que levantar su nombre. Y el nombre de Dios lo vamos a levantar con una ética de acuerdo a lo que Él presenta a nosotros. Nuestros errores debemos de enfrentarlos, pero al mismo tiempo la Escritura nos dice por medio del profeta Jeremías, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Amén. La siguiente pregunta la tomo del estudio 4 y me viene de una versión NTV. Yo utilizo la Reina Valera, así que voy a leer primero la pregunta y luego voy a leer el texto bíblico en la Reina Valera. Dice, en Efesios 2:9 dice que no debemos jactarnos de ser salvos. ¿A qué se refiere con esto el apóstol? Y yo voy a leer el versículo 9 de la Reina Valera que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entendiendo que la salvación nuestra viene por el sacrificio de Cristo en la cruz y que nosotros no hicimos ningún mérito para alcanzarlo, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es precisamente eso, que nosotros como seres humanos no podemos haber hecho nada para nosotros presumir, que nadie se gloríe de que la salvación ha sido por sí misma. O sea, nosotros no teníamos ningún mérito. Y yo siempre digo, soteriológicamente estábamos en la quiebra.
La soteriología es la doctrina que estudia la salvación del hombre. Entonces nosotros para ser salvos estamos en la quiebra. Por lo tanto, cuando hablamos de nuestra salvación, debemos de entender que está enraizada en la obra y la persona de Cristo Jesús, y que nosotros no somos merecedores de tal. Por lo tanto, debemos de estar agradecidos en la obra de Cristo, no gloriarnos en nosotros mismos, porque no tenemos nada de que gloriarnos, más que darle toda la gloria a Él. En realidad, todo lo que Jesucristo hizo en la cruz es para que le demos la gloria al Padre, porque a través de la persona de Jesucristo Dios nos escogió a nosotros. Entonces no tenemos nada de que gloriarnos. Toda la gloria debe ser para Dios Padre, porque a través de la persona de Jesucristo nos reconcilió consigo mismo en la cruz del Calvario. Y la quinta pregunta dice: ¿cuáles son los requisitos para pertenecer al cuerpo de Cristo? Recordemos que Dios nos llamó a ser un solo pueblo, una sola nación. Y esa nación es por medio de Jesucristo. Jesucristo es la única puerta por la cual nosotros podamos ser salvos. Si bien es cierto, entendiendo que el cristianismo en nuestros días tiene muchas expresiones, y donde le digo muchas expresiones, no estoy diciendo que todas las expresiones válidas de algo que diga ser cristiano son válidas. Sin embargo, debemos de entender que hay muchas denominaciones y muchas iglesias no denominacionales que reclaman ser cristianos. Y nosotros no tenemos que ser exclusivistas creyendo que solo nuestra iglesia bautista, o solo nuestra iglesia presbiteriana, o solo nuestra iglesia angelicana somos los verdaderos cristianos. Pueden haber muchas cosas, aspectos teológicos que nos separen con otros hermanos, pero debemos de reconciliar nuestras ideas a la luz de lo que la Escritura enseña. Hay un término o un concepto que mucha gente malinterpreta, esto que voy a decir muchas veces, lo que es el ecumenismo. Mucha gente habla del ecumenismo como algo diabólico, algo malo, porque por ecumenismo mete a todos los credos en común y aceptarlos como iguales. Eso no es ecumenismo, eso es sincretismo religioso, aceptarlos todos como tal y hacer una aplicación a la fe cristiana, no. Sin embargo, los verdaderos cristianos, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 15, se reunieron en Jerusalén para tocar aspectos doctrinales de la vida común y llevarlos a lo que la Escritura enseña. Nosotros como cristianos posiblemente hayan cosas que nos separen en aspectos doctrinales, pero hay cosas que nos unen más todavía. Y esas cosas que nos unen nos debe de llevar a nosotros a tener un encuentro con nuestros hermanos y a la luz de la Escritura, dejando de lado nuestro orgullo, debemos de tratar la manera de reconciliar esas ideas para así entender que nosotros somos parte de una sola bandera, que es la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. La siguiente pregunta viene precisamente de cómo nosotros debemos vivir y dice: si en un momento pierdo mi guerra espiritual con mi vieja naturaleza, ¿significa que dejo de ser salvo? Entendamos por vieja naturaleza nuestra naturaleza caída, y cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, repito, como ya lo dije antes, tenemos una santidad posesional y somos llamados a una santidad progresiva. Eso significa que vivimos en una, por decirlo de una manera, dicotomía en nuestro andar. Como dijo el apóstol Pablo, en lo que yo no quiero, eso hago. Debemos de entender que nosotros los cristianos no somos super seres espirituales, y a la luz de la honestidad debemos de entender que la vida es un caminar y una guerra de todos los días en la cual nosotros podemos sucumbir en el pecado
y no por eso somos peores que otros hermanos. De la misma manera, entender que siempre he dicho, los cristianos muchas veces somos el peor ejército, en que a nuestro hermano que cayó en una falta, muchas veces hacemos todo lo posible por hacérselo ver que falló. Sin embargo, la obra de Cristo es suficiente para redimirnos. Nos lleva a entender el capítulo 2 del libro de los Efesios, cuando dice que Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo siempre digo que no hubo una peor condición para nosotros los cristianos que haber estado muertos en nuestros delitos y pecados. Y si Cristo ya nos amó en esa condición, nada de lo que nosotros hagamos puede sorprenderlo. La gracia de Jesucristo es suficiente para perdonar nuestras caídas y nuestros resbalones, por decirlo de otra manera. Por lo tanto, yo pierdo mi salvación. Yo quiero que analicemos cuánto hicimos para ganarlo, cuánto hicimos para ganar esa salvación. Jesucristo mismo es el que nos ayuda y nos saca adelante en medio de nuestros errores. El capítulo 8 del libro de Romanos dice que Él preserva nuestra salvación, nos lleva aún más allá de lo que nosotros podemos brindar. Entonces el reto es todos los días tratar de luchar y ganar esa batalla, entendiendo que dependemos de nuestro Señor Jesucristo para ganarla. Y que puedan haber ocasiones que como cristianos, al igual que Pablo decía, lo que yo no quiero, eso hago, perdamos esa batalla en muchas ocasiones. Sin embargo, eso no significa que hemos perdido la guerra, porque la verdad es que no hicimos nada para ganar esta salvación. Yo me recuerdo en una ocasión, vivía en una ciudad pequeña en el estado de Virginia, y trabajábamos con uno de mis amigos en una mueblería. Íbamos caminando hacia la casa, muy jóvenes, más de 15 años atrás, y él me hizo una pregunta, y me dice, si Cristo viniese hoy día, ¿qué impediría para que tú te fueras con Él? Y mi respuesta fue muy simple, todos los días la pienso, a veces, y yo digo, quizás es uno de esos momentos en el que Dios te da una palabra enraizada en la Escritura muy, muy profunda. Y yo le digo, la única forma que impidiese que yo me fuera con Cristo sería que negase la eficacia de su muerte en la cruz para mi salvación. Entonces, no es que nosotros vamos a alcanzar esa perfección en nuestro diario vivir, pero debemos de vivir una vida dependiendo de la obra redentora de Cristo Jesús. Es la única forma que podemos salir adelante. La última pregunta es en cuanto al último capítulo que subimos, y dice, si el patriarcado causó tanto daño al rol de la mujer, ¿el feminismo viene a arreglar estos problemas? Y como lo expresé en el estudio pasado, el patriarcado no tiene nada que ver con el cristianismo. El mal uso del rol que Dios nos ha dado no tiene nada que ver con el cristianismo histórico. Eso habla más de la humanidad caída del ser humano, en el que la mujer pasa a ser para muchas sociedades o muchas culturas prácticamente un objeto. El cristianismo siempre le dio un relieve de importancia, como lo dije en el estudio anterior. Jesús mismo tuvo muchas mujeres en su ministerio, y si algunos hermanos pudieron ver el enlace que tenía el estudio del estudio pasado, vemos cómo el papel de la mujer en el libro de Hechos fue tan importante en el desarrollo de la fe cristiana, tanto desde cómo Jesús trató con la mujer hasta cómo se desarrolló ministerialmente en el libro de los Hechos. Entonces, el machismo es una equivocación del hombre en su humanidad caída, y el feminismo tampoco es una solución, menos en lo que es la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana
Dios nos llama a que juguemos el rol que Dios nos ha dado, en el que la mujer, si bien es cierto, dice someteos, que se someta al marido, pero también anteriormente nos manda a que nos sometamos los unos a los otros. También vimos que Dios manda al hombre a amar a la mujer de la misma forma que Cristo amó a la iglesia. Y eso no es un amor leve, no es un amor sencillo como lo pudimos analizar, es un amor profundo. Entonces, para contestar esta pregunta más a fondo, yo quiero utilizar las palabras del ya fallecido el doctor Arthur Sproul, donde él dice lo que debemos de entender acá y lo que está en tela de juicio no es si la mujer juega su rol o el hombre juega su rol. En este caso, si la mujer es fémina o el hombre es macho, sino lo que más está en tela de juicio es el ismo, ese concepto caído en que tanto el hombre como la mujer quiere ser superior al otro. Recordemos que en Cristo ya no hay hembra ni varón, sino que todos somos iguales, tenemos el mismo peso y el mismo valor para el sacrificio de Cristo. Así concluyo las preguntas y de antemano siempre le doy gracias por haber sido parte de nosotros en esta experiencia de exponer este libro. Espero que haya sido de bendición para su vida y podamos seguir creciendo espiritualmente, edificándonos los unos a los otros como el cuerpo de Cristo que somos. Dios les bendiga.